Bienvenidos a la lección número 10 del curso Introducción a la Programación Lineal. Con esta lección empezamos el método simplex, que es todo un capítulo, y vamos a responder en este video estas dos preguntas. ¿En qué consiste y cómo cambiar de una solución básica a otra mediante pivoteo? Les habla Fabián Arenas, profesor de la Universidad del Cauca. Empecemos con la idea central de qué es el método simplex. Pasar de una solución básica factible a otra, de modo que el valor de la función objetivo decrezca hasta alcanzar el valor mínimo. Anteriormente habíamos visto de que podíamos pasar de solución básica a otra haciendo un proceso un poco largo y después tendríamos que evaluar a ver cuál de ellas es la solución optimal. Sin embargo, el método simplex ahorra mucho tiempo porque solamente encuentra las soluciones básicas factibles que nos llevan más directamente a la solución optimal. Bien, vamos a ver la esencia fundamental de este método y es utilizar pivotes. Los pivotes que son utilizados en el álgebra lineal mediante operaciones elementales, porque básicamente lo que tenemos aquí también es un sistema de ecuaciones. Miremos esto. Consideremos el conjunto de restricciones a x igual a b con a en Rn por n con m menor o igual que n. Este sistema de ecuaciones que llamaremos sistema de ecuaciones 1 es un sistema que eventualmente podría ser cuadrado. Así que es claro de que si fuese cuadrado lo resolveríamos mediante eliminación gaussiana o preferiblemente eliminación de Gauss-Jordan, que termina con convertir en identidad la matriz o en unos y así nos da la solución inmediata. Pero en caso de que fuese, como dice aquí, m menor que n, entonces tendría infinitas soluciones. Para encontrar unicidad tendríamos que agregar las n-m ecuaciones faltantes, siempre y cuando éstas sean linealmente independientes. Por ejemplo, podríamos agregar este tipo de ecuaciones que aparecen aquí. E sub k traspuesto por x igual a 0. Esto obliga a que el valor de xk sea 0. Para k mayor que m, o sea, para m más 1 hasta llegar a n. Así que con esto, viéndolo de este punto de vista, tenemos un sistema cuadrado. Podemos aplicar las mismas técnicas del álgebra lineal mediante pivoteo. Vamos a usar básicamente dos operaciones elementales. No vamos a utilizar permutación, sino multiplicar una fila por un escalar y a una fila restarle el escalar de otra fila. Veamos otra ventaja. Si el sistema 1 lo escribimos después de haber llegado mediante operaciones elementales a convertir que los elementos de los coeficientes que aparecen aquí sean unos, debajo de esos unos, todos sean ceros, ¿sí? Y por encima también, o sea, utilizando operaciones elementales al estilo eliminación Gauss-Jordan, tendríamos el siguiente sistema que nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Sí? Lo podemos ver en una tabla. Esta tabla va a ser muy usada. Esta tabla, el sistema 6 lo podemos ver así como está en la tabla siguiente. Porque podemos ver la matriz identidad aquí más claramente que se encontró mediante operaciones elementales. Y podemos decir que x1 toma el valor de la columna final. X2 toma el valor de la columna final, o sea, Y sub 2, 0. Y XM toma el valor Y sub M, 0. ¿Qué pasa con las otras variables? Son 0.
Entonces, las que están en color rojo, de x1 a xm, son las variables básicas y su valor será fácil de identificar porque aparecerá en la última columna. Por eso, utilizar este tipo de tablas será muy práctico. Podríamos identificar aquí cuál es la solución básica. Sería y sub 1, 0, y sub b 2, 0, hasta y sub m 0 y los demás son ceros. En este ejemplo y en la teoría estamos organizando sin pérdida de generalidad las variables básicas al principio, pero eso necesariamente no tiene por qué ocurrir así. Podría ser las dos primeras columnas, la cuarta, la quinta, y deben haber m columnas de 1 y 0 los demás, pero pueden estar en cualquier posición. Solo para la teoría lo estamos poniendo al principio. Además, vamos a utilizar las operaciones elementales que dije anteriormente. Fila i se le asigna un múltiplo de la fila i, un múltiplo distinto de 0. Y la segunda operación es fila i, le asignamos la fila i menos alfa fila j. Estas serán las operaciones elementales permitidas en esta teoría. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Supongamos que tenemos este sistema. No estoy considerando aquí ningún problema de maximización o minimización. Solamente quiero saber cómo encontrar una solución básica factible utilizando únicamente pivoteo. Ya teníamos otras técnicas, pero lo que vamos a ver aquí es que usar la tabla nos facilita el trabajo. Veamos. Si tenemos este sistema, lo podemos escribir como vemos aquí en esta tabla. Observen que he agregado una columna antes de la matriz que indica cuáles son las variables básicas. O como aparecen en la fila, en la primera fila, en color rojo. Esas son las soluciones, las variables básicas que toman el valor de la última columna. O sea, x1 es 5, x2 es 3, x3 es menos 1 y x4, x5 y x6 valen 0. En este caso, la solución básica es entonces 5, 3, menos 1, 0, 0 y 0. No es una solución básica factible, pero sí es básica. No es factible porque tiene un signo negativo. Ahora, vamos a suponer que por alguna razón queremos que x4 sea una variable básica. Entonces vamos a escoger por ahora sin ningún criterio, ninguna metodología. Simplemente quiero usar el 1 que está en el recuadro debajo del x4 para hacer pivoteo. Entonces tengo que hacer que debajo del 1 queden dos ceros, usando operaciones elementales. Y tengan en cuenta lo siguiente. En este momento la variable básica es x1, x2 y x3. Pero x1 está a punto de perder su privilegio de x, de ser una variable básica. Ya veremos. Veamos lo que ocurre. Empiezo a hacer pivoteo. Entonces será a la fila 2, le voy a agregar fila 2 menos 2 veces la fila 1. Para que este 2 menos 2 por 1 se anule. Aquí, ¿qué va a pasar en 0? Menos 2 veces el 1 va a quedar menos 2. El 1 va a quedar igual. Este va a quedar 0. Veamos cómo queda. Y la fila 3, para que aquí se anule, a la fila 3 le voy a sumar el valor de la fila 1. Aquí quedaría 0. En la primera, aquí quedaría un 1. Aquí quedaría un 0. Aquí un 1. Ya dije que este era un 0. Este sería un 3. Este sería un menos 2. Y este sería un 4. Obtenemos la tabla siguiente. Observen que debajo de x4 ya aparece 1, 0, 0. Ahora x4 tiene la forma
de los vectores, donde están los vectores e sub k. En este caso es de la forma e sub 1. X4 acaba de reemplazar a la variable x1, porque ya x1, como ven, ya no tiene esa forma. Se va a usar la expresión x4 entra a la base y decimos también que x1 sale de la base. Ahora las nuevas variables básicas son x2, x3 y x4. Además, tenemos lo siguiente. x1, como no aparece, es 0. Es el valor de la solución obtenida. x2 es el número que está al final de la tabla, que es menos 7. x3 es el 4. x4 es el valor que está aquí, el 5. Observen que este x4 y el x4 horizontal es donde se encuentra el pivote. Bien, con esto hemos visto cómo pasamos de una variable básica a otra variable básica. La que teníamos no era factible, la que obtuvimos tampoco era factible. Así que debería haber un criterio que nos permita saber elegir de manera apropiada cuál es la columna que entra, o sea, cuál es la variable básica la variable que va a volverse básica y la variable básica que va a salir. Continuemos avanzando en el mismo ejemplo. Supongamos, sin ningún criterio, sin ningún motivo aparente, queremos que x5 sea parte de la base. Así que al escoger la columna, ¿sí? Al escoger nosotros esta columna, estamos diciendo que x5 va a estar dentro de la base. Pero si escojo el que está en la cajita, el menos 5, estoy sentenciando a x2 a que salga de la base. Porque ese está indicando es la segunda fila y en esa segunda fila está ese x2. Así que eso es lo que va a pasar. Entra a la base x5, esa es la expresión que vamos a usar, y sale de la base x2. Para eso dividimos toda la fila 2 entre menos un quinto. ¿Sí? Esta es la operación elemental y vamos a obtener por ahora esto que está aquí. Pero no hemos terminado de pivotear. Solamente tenemos en x5 un 1. Ahora, si a x1, a la primera fila, le restamos la fila 2, este se va a anular. Y si a la fila 3 le resto 3 veces la fila 2, también se va a anular, que es exactamente lo que dice esta operación elemental y esta operación. Y al final, después de ejecutar, nos da este resultado. Como ven, ya x5 tiene la forma de una variable básica y x2 ya no tiene la forma que tenía. Así que ahora la base está formada, las variables básicas son x3, x4 y x5. Es interesante que notemos que al escoger la columna, escogemos la variable que entra. Y al escoger el renglón, escogemos la variable que sale. En este caso, observemos este detalle. x2 dejó de ser una variable básica o dicho de otra forma, salió de la base. Y x5 llegó a ser una variable básica o dicho de otra forma, entró a la base. La solución básica que tenemos aquí es lo siguiente. x1 no aparece en esta lista, así que es 0. x2 tampoco aparece, así que también es 0. x3 es el que está aquí al final, que es menos un quinto. x4 es 18 quintos. x5 es 7 quintos. Y x6 es 0 porque no aparece. Con esto queda claro que necesitamos unos criterios que nos permitan ir de una base a otra, pero lo podemos hacer utilizando operaciones elementales de pivoteo. ¿Sí? Entonces, en las conclusiones tenemos, al seleccionar la columna que contiene al pivote
indicamos también la variable que entra a la base. Al seleccionar la fila, vemos qué variable básica estaba y así sabremos cuál es la que sale. Si no hay un criterio para elegir la columna, no sabremos si el valor de la nueva solución básica tiene un valor menor que la función objetivo. Ese es un problema, o sea que al cambiar de solución básica, puede que no disminuya, y recuerden que estamos minimizando. Pero hay otro problema. Si no hay un criterio para elegir el renglón de pivote, no podremos garantizar que la siguiente solución sea básica, que la solución que obtenemos sea factible. Ese es un asunto a resolver. Eso lo veremos en el próximo video. No te lo pierdas.